Durante décadas, Pink Floyd ha sido una de las bandas de rock más legendarias de todos los tiempos, pero entre bastidores, la tensión era innegable. Y ahora, tras años de especulaciones, Nick Mason ha revelado por fin la terrible verdad sobre Roger Waters. ¿Fue una genialidad creativa o algo mucho más oscuro? Siga mirando hasta el final para descubrirlo. ¿Crees que Roger Waters era el verdadero líder de Pink Floyd? Comenta, 1, para sí, 0, para no. Durante años, los fans han discutido sobre quién era el verdadero líder de Pink Floyd. Algunos dicen que fue Roger Waters, el cerebro de The Wall y Animals, quien tomó el control creativo a finales de los 70. Otros creen que fue David Gilmour, con su conmovedor trabajo a la guitarra y su influencia melódica, quien realmente definió el sonido de la banda. ¿Y Nick Mason? Él quedó atrapado en el medio. Pero ahora, Mason ha dejado caer una bomba sobre lo que realmente sucedió, y no es lo que los fans esperaban. En una sorprendente revelación, Mason admitió que Waters no solo era un genio creativo, sino también una fuerza dominante que provocaba grandes conflictos dentro de la banda. Reveló que el ego de Waters y su control sobre la banda provocaron profundas divisiones, especialmente con David Gilmour. En palabras del propio Mason, Roger tenía una visión muy clara, pero a veces esa visión iba en detrimento de la unidad de la banda. Cuando se publicó The Final Cut, la tensión se había desbordado y Pink Floyd estaba al borde del colapso. Y según Mason, los peores momentos se ocultaron al público. ¿Cómo reaccionó Roger Waters? Bueno, si conoces a Roger, sabes que nunca ha sido de los que se callan. Ha respondido a las críticas, defendiendo sus decisiones creativas y afirmando que Pink Floyd nunca habría alcanzado su grandeza sin su liderazgo. Pero la revelación de Mason pinta un cuadro diferente, de luchas de poder, control y una banda que se desmoronaba poco a poco. Internet estalló con reacciones encontradas, algunos fans calificaron a Waters de genio visionario, mientras que otros le acusaron de destruir Pink Floyd. A pesar de todos los conflictos, el legado de Pink Floyd permanece intocable. Aunque la banda nunca se reunirá, su música vivirá para siempre. Pero la pregunta sigue siendo, ¿fue el liderazgo de Roger Waters una bendición o una maldición? Tenemos que rebobinar hasta su época dorada para entenderlo. Pero antes de que te desvelemos todos los detalles, suscríbete y activa las notificaciones. No querrás perderte más historias exclusivas del mundo de la música rock. La música de Pink Floyd ha marcado a varias generaciones. Álbumes como Dark Side of the Moon y The Wall figuran entre los más influyentes de la historia. Pero detrás del éxito, había tensión. La verdad detrás de las luces. Con la publicación de álbumes fundamentales como The Dark Side of the Moon en 1973 y Wish You Were Here en 1975, Pink Floyd se convirtió en una de las bandas de rock más influyentes de todos los tiempos durante la segunda mitad de los años 60 y principios de los 70. Además de ser un magnífico ejemplo de cómo la música inventiva y la narración significativa pueden combinarse armoniosamente, estas composiciones también representaron un momento magnífico en la historia de la música. Por otro lado, tras la superficie de ese trabajo creativo en equipo, empezaron a hervir a fuego lento tensiones internas. Esto se hizo especialmente evidente cuando Roger Waters, el bajista y principal letrista de la banda, se hizo famoso en la industria musical. A pesar de que nadie podía dudar de la habilidad de Waters, que había escrito canciones con ideas tan intrigantes y temas tan profundos como The Dark Side of the Moon, su control sobre Pink Floyd se hizo cada vez más prepotente. Además de contribuir musicalmente, Waters empezó a controlar todos los aspectos del proceso creativo de la banda, desde la forma en que se moldeaba su sonido hasta la narrativa que pretendían expresar. Los miembros supervivientes de la banda, en particular Nick Mason y David Gilmour, no se tomaron bien esta noticia una vez anunciada. Cuando Pink Floyd grabó The Wall en 1979, los conflictos internos de la banda habían llegado a un punto en el que estaban a punto de estallar. Waters había asumido el control de prácticamente todas las facetas de la producción, desde los conceptos musicales hasta el argumento del disco. Esto no solo resultó en frustración profesional, sino que también produjo una ruptura en la familiaridad de la banda entre sí, que había existido previamente. Según Mason, que tocaba la batería en Pink Floyd, la autoridad de Waters le hacía sentirse alienado y le impedía aportar sus ideas. Mason ha declarado esta experiencia en entrevistas. Waters no solo controlaba la música, sino también el ambiente en el estudio, lo que dificultaba el éxito de cualquier iniciativa creativa. Waters y los demás miembros del grupo se enzarzaban en peleas cada vez más intensas entre ellos.
Mason afirma que cada vez que llevaban a Waters al estudio, era una guerra, ya que Waters no aceptaba fácilmente ideas contrarias a las suyas. Esto quedó muy claro a lo largo del proceso de creación de The Wall, un álbum muy personal para Waters y que trataba sobre sentimientos de aislamiento, dolor y confusión interior. A pesar de que Waters y Mason acabaron desarrollando problemas subyacentes, el cisma más significativo surgió entre Waters y David Gilmour, que era el guitarrista y cantante de la banda. Gilmour, cuya suave voz y conmovedora forma de tocar la guitarra eran componentes esenciales de la identidad musical de Pink Floyd, era compositor y guitarrista. Sin embargo, a finales de los 70 y principios de los 80, la relación entre Gilmour y Waters se volvió más tensa que nunca. La sensación de que Waters le miraba por encima del hombro y restringía sus contribuciones era algo que Gilmour tenía desde hacía mucho tiempo. Hubo un momento en que Waters hizo una declaración pública en la que afirmaba que Gilmour solo era un buen guitarrista, pero que no hacía ninguna contribución significativa a la producción musical. Estos desacuerdos no solo tuvieron lugar en el estudio de grabación, sino que también repercutieron en las actuaciones en directo de la banda, cuando se trataba de la forma en que debían interpretarse las canciones en el escenario. Waters, que poseía una personalidad fuerte y dominante, no dudaba en competir con Gilmour. Con el tiempo, Pink Floyd se convirtió menos en un colectivo y más en un vehículo para cumplir los objetivos de Waters. Como resultado de las disparidades en los enfoques musicales y creativos que existían dentro de la banda, Pink Floyd fue incapaz de preservar su coherencia musical y creativa como resultado de la división. A pesar del hecho de que todos los miembros de la banda tienen habilidades extremadamente talentosas, tras la finalización de The Wall y su posterior álbum, The Final Cut, en 1983, la banda se disolvió debido al creciente enfado que existía entre Waters y Gilmour. Esta fue una causa importante en la disolución de la banda. Pink Floyd continuó con Gilmour y Mason después de que Waters abandonara la banda en 1985, pero la sombra de Waters permaneció para acechar los últimos años de la banda. La relación entre Waters y Gilmour nunca se arregló, e incluso después de que Waters abandonara la banda, Gilmour y Mason siguieron tocando en Pink Floyd. Además de ser un momento significativo en la historia de Pink Floyd, la grabación de The Wall fue también un periodo en el que las tensiones internas de la banda alcanzaron su cenit, especialmente en lo que respecta a la conexión que existía entre Roger Waters y los demás miembros de la banda. A pesar de que The Wall está ampliamente considerado como uno de los mejores álbumes de la historia de la música rock, la tensión que existía en el estudio de grabación y entre bastidores no está tan ampliamente reconocida. Durante el desarrollo del disco, Waters empezó a comportarse de forma más autoritaria, lo que supuso el punto álgido de la creciente tensión. Gilmour fue frecuentemente relegado a un segundo plano, en particular durante partes significativas del álbum. Esto provocó un gran descontento con Gilmour, a quien se consideraba uno de los contribuidores más significativos al estilo musical de Pink Floyd. En un momento dado, Waters incluso ordenó a otros músicos que grabaran partes que Gilmour podría haber hecho, lo que no solo hizo que Gilmour se sintiera excluido, sino que también hizo que los demás miembros de la banda se sintieran excluidos junto con él. La relación entre Waters y Gilmour se había deteriorado hasta el punto de que ambos apenas se hablaban en persona cuando la banda se preparaba para la gira de The Wall en la que actuaban. Se produjo un ambiente tenso no solo en el estudio sino también en el escenario como resultado de las peleas y la relación distante que existía entre ambos. A pesar de que el público fue testigo de actuaciones inmaculadas y sin fisuras entre bastidores, Pink Floyd estuvo a punto de dar su último concierto. Cuando Gilmour se involucró, la tensión no disminuyó. Aún más grave fue el desacuerdo que se produjo con el teclista, Richard Wright. Waters consideraba a Wright un miembro intrascendente de la banda, por lo que le pidió que abandonara su puesto durante la grabación de The Wall. Wright, que era uno de los miembros originales, experimentó una creciente sensación de exclusión y perdió la capacidad de contribuir creativamente como lo había hecho en el pasado. Como Waters no estaba satisfecho con la incapacidad de Wright para dar lo mejor de sí mismo, tomó una determinación que fue bastante dura. Waters pidió a Wright que renunciara a su puesto formal en la banda. No obstante, Waters dejó que Wright siguiera trabajando con la banda como músico remunerado para la gira de The Wall. La autoestima de Wright se resintió como consecuencia de este acuerdo, que consideró degradante, como consecuencia del comportamiento dictatorial de Waters. Wright creía que no solo se había resentido su trabajo, sino también sus relaciones con los demás miembros del grupo. Varios años después,
Wright lo recordaría como una de las experiencias más angustiosas de su vida, un recordatorio de la desintegración del compañerismo que existía dentro de Pink Floyd. Este conflicto no solo perjudicó a Pink Floyd en los años siguientes, sino que también dejó cicatrices psicológicas en los miembros de la banda, especialmente en Wright, que fue objeto de críticas y aislamiento cuando Waters estaba al frente del grupo. The Wall es testigo de la disolución de una banda de renombre como consecuencia de la ambición personal y el control prepotente, a pesar de haberse convertido en un icono musical en la mente de muchos de los que participaron en su creación. La relación entre los antiguos miembros de Pink Floyd se volvió más tensa que nunca cuando Roger Waters abandonó la banda. A pesar de ello, Pink Floyd siguió consiguiendo nuevos logros. ¿Crees que la banda sería capaz de mantener su nombre y seguir teniendo éxito sin Roger Waters? Batallas legales y escisiones. Cuando Roger Waters tomó la decisión de abandonar Pink Floyd a mediados de la década de 1980, las desavenencias que se habían ido desarrollando en el seno de la banda se hicieron irreparables. Como resultado de su convicción de que la banda no podría continuar sin su liderazgo, tomó esta decisión. Por otro lado, los miembros supervivientes de Pink Floyd, entre los que se encontraban David Gilmour, Nick Mason y Richard Wright, tomaron la decisión de seguir adelante sin Waters. Waters se sintió sorprendido por la noticia, ya que siempre se había considerado el alma de la banda y no podía concebir que Pink Floyd progresara sin él. La respuesta de los miembros restantes, por otra parte, demostró que estábamos equivocados. A Momentary Lapse of Reason, el nuevo álbum de Pink Floyd, se publicó en 1987, tras la salida de Waters de la banda. A pesar de la ausencia de Waters, el álbum tuvo una gran acogida entre los fans y fue un tremendo éxito económico. Tanto este disco como las giras posteriores que Pink Floyd realizó demostraron que la banda era capaz de seguir existiendo e incluso prosperar sin Waters. En particular, el enfoque compositivo de Gilmour y sus contribuciones hicieron posible que la banda mantuviera su propio carácter musical. Por otro lado, a Waters esto no le hizo ninguna gracia. Como resultado de su sentimiento de exclusión, tomó la decisión de iniciar acciones legales para evitar que los otros miembros de Pink Floyd utilizaran el nombre de la banda sin él. Waters creía que la banda carecería de significado o valor si él no estaba presente. Al final, Waters no tuvo éxito en esta lucha legal, que se prolongó durante un tiempo considerable. El tribunal decidió que los miembros restantes de Pink Floyd podían seguir utilizando el nombre Pink Floyd, ya que poseían la propiedad y los derechos de autor del término. El conflicto entre Waters y los miembros supervivientes de la banda nunca llegó a resolverse, a pesar de que la lucha legal llegó a su fin. Tras su marcha de Pink Floyd, Waters continuó denigrando el trabajo de la banda, argumentando que los álbumes sucesivos del grupo carecían de la profundidad y la trascendencia que él les había proporcionado. Incluso llegó a calificar las canciones posteriores de superficiales y carentes de cualquier impulso creativo, en comparación con las aportaciones que Waters había hecho en sus años anteriores. El éxito comercial que Pink Floyd alcanzó fue escaso en este sentido. Este enfado y hostilidad no solo afectaron a su relación con los demás miembros de la banda, sino que también frustraron a un gran número de fans, que consideraban que el enfrentamiento que existía entre Waters y los miembros supervivientes de Pink Floyd era mezquino, egocéntrico y desdeñoso de lo que la banda había logrado desde la marcha de Waters. Aunque Waters poseía una enorme habilidad, mucha gente pensaba que era incapaz de aceptar el cambio y el éxito que la banda experimentó sin él. A lo largo de su carrera, Roger Waters no solo hizo vibrar estadios con su arte e innovación sin parangón, sino que también contribuyó significativamente a la evolución de la música rock. Por otra parte, su grandeza se produjo a un cierto coste personal. Otras asociaciones no tuvieron éxito. En la vida personal de Waters, sus incesantes pasiones y deseos torcieron su existencia hasta convertirla en una compleja red de conflictos, reflejo de las tensiones que experimentaba en sus relaciones con su familia, amigos y seres queridos. Waters tuvo 4 matrimonios diferentes, cada uno de ellos con una historia única, pero todos profundamente marcados por su propio poder y su mentalidad exigente. Quizá el fracaso más atroz de su vida fue su primer matrimonio, con Judy Trem, la chica a la que había amado desde la infancia. Su relación, que se había construido sobre aspiraciones idealistas y expectativas de una existencia sencilla, empezó a desmoronarse a medida que Pink Floyd alcanzaba mayores cotas de éxito comercial. A Waters le resultaba difícil mantener la cercanía en la relación debido a la notoriedad de la banda y al riguroso calendario que tenían.
La disolución de su matrimonio en 1975 hizo que Waters comprendiera que su vida profesional siempre había sido más importante para él que su vida personal. A finales de la década de 1970, Waters se casó con Caroline Christie, tras su primer matrimonio. Por otra parte, este matrimonio no duró mucho, aunque al principio de su relación mantuvieron una conexión apasionada e intensa. Con el tiempo empezó a deteriorarse debido a que Pink Floyd estaba extremadamente ocupado y Waters tenía una mentalidad poco dispuesta al compromiso. Según los conocidos de Waters, la relación se caracterizaba por ser un asunto apasionado pero turbulento, en el que Waters esperaba demasiado de sí mismo y de los que le rodeaban dentro de la pareja. El agotamiento y la tensión de ambas partes acabaron por colapsar el matrimonio, lo que se tradujo en asfixia y desilusión durante las últimas etapas de la relación. Waters parecía incapaz de salir de su patrón de amor y separación. A pesar de que tuvo una felicidad ocasional en sus últimos matrimonios, el amor era difícil de encontrar e imposible de mantener debido al peso de su personalidad, inextricablemente ligada a estas relaciones. Para Waters, el amor siempre estaba sujeto a un control total, y prácticamente no había oportunidad para el compromiso. El amor siempre estaba sujeto a un control total, además de ser una cuestión personal. También era un componente importante de su vida profesional y del proceso creativo. Incluso cuando estaba rodeado de un gran número de personas, podía experimentar sentimientos de aislamiento debido a las circunstancias de su personalidad. El amor que Waters sentía por la música, su devoción por el trabajo y su actitud inflexible no solo contribuyeron al éxito de Pink Floyd en la industria musical, sino que también provocaron la ruptura de relaciones importantes en su vida. Como resultado de su grandeza, Waters soportó muchas dificultades, incluidos varios matrimonios apasionados y desavenencias con sus amigos. El perfeccionismo era un componente esencial de la identidad de Roger Waters, y no solo estaba presente en sus composiciones musicales, sino también en las relaciones que mantenía. Producía un ambiente en el que las imperfecciones, fueran auténticas o imaginarias, se acentuaban y eran inexcusables, una presencia que causa división. Durante toda su vida profesional, Waters mantuvo un nivel de exigencia excepcionalmente alto, no solo para sí mismo, sino también para los demás que se encontraban en su entorno inmediato, incluidos los miembros de su propia familia. A pesar de que su genio creativo era algo que los demás podían respetar, era un padre y un compañero difícil debido a su dureza y a su negativa a transigir. A Waters le resultaba difícil establecer una conexión emocional profunda con sus hijos debido a su excesiva dedicación a su profesión y a su arte. A pesar de que sentía una enorme satisfacción en su deber como padre, Waters fue incapaz de mantener esta conexión. Asombroso y misterioso son palabras que sus hijos han utilizado para describirle. Como pasaba tanto tiempo en el trabajo, se vieron privados de la calidez y la conexión que les habría proporcionado un padre. A pesar de que le veían como un tipo brillante que había conseguido muchas cosas, también sentían distancia hacia él, a pesar de que compartían momentos de conexión entre ellos. Esos momentos se veían desbordados por su exageración y su entusiasmo por la música, lo que les hacía sentirse excluidos. La vida familiar de Waters no estaba exenta de desacuerdos y tensiones. No solo en su música, sino también en sus relaciones. Se esforzaba activamente por ejercer influencia sobre los demás. A pesar de que su perfeccionismo le convertía en un artista visionario, también hacía de él una pareja difícil de satisfacer. En lo que respecta a su matrimonio, Waters no siempre adoptó las características del amor más indulgentes y adaptables. Aunque la relación empezó con mucho amor, se fue deteriorando gradualmente debido a su reticencia a comprometerse y a la excesiva cantidad de trabajo que tenía que hacer. Esto no solo repercutió en la relación con su cónyuge, sino también en la forma en que se relacionaba con diversos miembros de su comunidad. Como consecuencia de esta realidad, los hijos de Waters experimentaban con frecuencia un distanciamiento emocional difícil de superar. A pesar de que se esforzaba por proporcionarles un entorno material y espiritual, era incapaz de mantener esa conexión emocional porque estaba muy concentrado en su trabajo. El hecho de que estuviera tan centrado en su trabajo y en la música les molestaba y dominaba constantemente, incluso durante los pocos momentos en los que eran capaces de sentir su amor por ellos. Además, la incesante búsqueda de la perfección de Waters era un problema persistente en sus relaciones con amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, a pesar de que fue esta personalidad la que le llevó al cenit de su carrera musical, también provocó que las personas que estaban cerca de él se sintieran presionadas y alienadas. Las personas que apreciaban a Waters y deseaban estar cerca de él pagaron un precio muy alto,
Tuvieron que aceptar que su brillantez iba acompañada de una sombra que no solo le perseguía, sino que también se cernía sobre los que le querían y sus amigos. Aunque se le sigue considerando una de las personalidades más influyentes de la historia de la música rock, Roger Waters también es considerado un personaje controvertido en la conciencia cultural. Las personas que respetan su talento a menudo se ven obligadas a enfrentarse a las dificultades de su vida personal. La sombra de su brillantez no son solo los logros artísticos que ha conseguido, sino también los conflictos personales y las dificultades por las que ha tenido que pasar. ¿Es posible que una magnífica interpretación musical compense la pérdida de las relaciones humanas? Descubra el trasfondo de la tumultuosa vida de Roger Waters y la influencia que ejerció en el mundo de la música, así como en su familia. El lado oscuro de Roger Waters. Roger Waters era un músico que poseía una profunda visión creativa, y las aportaciones que hizo al campo de la música seguirán siendo para siempre un componente esencial de los anales de la historia cultural. Álbumes como The Wall y Dark Side of the Moon no solo alteraron la forma de interpretar la música rock, sino que se convirtieron en obras de arte veneradas durante muchos años. Debido a que tocó facetas de la humanidad y la sociedad, The Wall se considera hoy parte de la historia cultural del mundo. Sus nociones de alienación, aislamiento y resistencia estaban presentes. Dark Side of the Moon no solo tiene melodías magníficas, sino que también cuenta una historia sobre la crisis espiritual que vive la gente y cómo se enfrenta a ella en el mundo moderno. Sin embargo, a pesar de que en general se alaba la brillantez musical de Waters, su legado no puede disociarse de las dificultades y tensiones características tanto de su vida profesional como de su vida personal. Aunque la supremacía creativa de Waters en Pink Floyd fue la principal responsable del éxito de la banda, también influyó en el desarrollo de riffs profundos. A pesar de que Pink Floyd era una banda formada por miembros que trabajaban juntos, la implacable necesidad de control total de Waters destruyó progresivamente el equilibrio colaborativo. Además de ser el principal letrista, Waters también ejercía de director creativo, lo que dificultó su relación con los demás miembros de la banda. Canciones como The Wall y Animals eran extremadamente personales para Waters. Sin embargo, sus exigencias y su necesidad de tener un control absoluto sobre todos los aspectos del producto final fueron mermando las aportaciones de otros miembros de la banda, como David Gilmour, Rick Wright y Nick Mason. Este excesivo nivel de control no solo provocó desacuerdos entre los miembros, sino que también les dejó una sensación de aislamiento y opresión. Aunque todavía eran capaces de producir música excelente, el precio que pagaron fue la disolución de sus amistades y de su capacidad para trabajar juntos. Nick Mason reveló información desconocida hasta entonces sobre su relación con Waters en una entrevista posterior. Esta información nunca se había compartido antes. Mason pudo guardar silencio durante un tiempo considerable. Sin embargo, pronto fue incapaz de soportar la presión. Mason se quedó con la sensación de ser maltratado e infravalorado como resultado del dominio de Waters sobre todos los aspectos de la banda, en particular su música y su imagen. Las cuestiones personales, además de los conflictos sobre la música, fueron los factores principales que llevaron a la disolución de la relación entre los miembros de la banda, vista desde el punto de vista de Waters. La historia de Pink Floyd es un estudio sobre la soledad que demuestra cómo la visión y la creatividad pueden ser fuertes y perjudiciales para las relaciones. En virtud de su capacidad creativa, Roger Waters ha sido responsable de la creación de algunas de las epopeyas musicales más magníficas. Sin embargo, su soledad es un reflejo de los temas que ha investigado en su obra. El sentido del control y el distanciamiento emocional son características presentes no solo en sus composiciones musicales, sino también en su vida personal. Además, su relación con los miembros de su familia se refleja en canciones como Mother from the Wall, que indaga en la desconexión que existe entre varias generaciones, concretamente entre madre e hijo. La pasión y la visión de Waters, aunque dieron como resultado una música que tuvo un impacto significativo, también se tradujeron en la creación de un muro invisible que le convirtió en un individuo inaccesible. En el contexto de sus matrimonios y conexiones personales, Waters pintó un cuadro comparable. Es posible que fuera un tipo con una visión clara. Sin embargo, su hábito de ser exigente y controlador producía con frecuencia conflictos en las relaciones que dirigía. Sin embargo, parecía que su actitud dura e inflexible ante las relaciones le impedía conseguir el amor y el compromiso que deseaba. Desde la perspectiva de la gente a la que quería, era un personaje misterioso y escurridizo. A pesar de que pudiera haber sido un profesional sobresaliente,
Las disputas que tuvieron lugar dentro de Pink Floyd no fueron más que una faceta de la vida llena de conflictos que vivió Roger Waters. Su temperamento franco le llevó a menudo a entrar en conflicto con miembros del público y de los medios de comunicación ajenos a la banda. Sus firmes convicciones políticas no solo causaron controversia, sino que también contribuyeron a cultivar la impresión de que era alguien que buscaba activamente la confrontación. No era raro que Waters entrara en combate, al contrario, parecía buscarlo activamente, a pesar de que en ocasiones perjudicaba sus relaciones personales y su reputación ante la opinión pública. A pesar de que sus dificultades personales y profesionales han oscurecido sus logros artísticos, al mismo tiempo han sacado a la luz la riqueza de su carácter. Además, Waters es un hombre que vive en la desarmonía. A pesar de ser un artista brillante cuya obra está llena de armonía, mi cuestión es si la música de Waters merece o no la pena. Su obra se caracteriza por un alto nivel de intensidad emocional y creativa, que no solo se cobra a sí mismo, sino también a las personas que se encuentran en su entorno inmediato. El desacuerdo, el desamor y la discordia siempre formarán parte de la hermosa música que Mason, Gilmour y Ratt, que son compañeros de banda, crean juntos. Sin embargo, esta es la incongruencia que constituye la brillantez. A pesar de toda la angustia que se ha asociado al legado de Roger Waters, es un tributo al potencial de la creatividad para surgir de la lucha interior. Las desavenencias, luchas y angustias no son meros detalles insignificantes en su narración, sino componentes fundamentales tanto de su vida como de su arte. En última instancia, la vida y la obra de Waters sirven para llamar nuestra atención sobre el precario equilibrio que existe entre la creatividad y la autodestrucción, así como sobre el coste de alcanzar la grandeza. Aunque su apogeo haya quedado atrás en la historia del rock, los miembros de Pink Floyd siguen viviendo vidas marcadas por su música, su legado y el paso del tiempo. Veamos dónde están ahora, no solo dónde viven o qué hacen, sino en quienes se han convertido. Roger Waters, el fuego que se niega a apagarse. Roger Waters siempre ha sido la voz más franca de Pink Floyd, el corazón de su filo político, el arquitecto de sus obras más oscuras y profundas, e incluso ahora, a punto de cumplir 80 años. Waters no ha dejado de decir lo que piensa, ni mucho menos. Continúa de gira, a menudo interpretando The Wall o Dark Side of the Moon al completo, pero con un giro de tuerca, con temas de actualidad, de peso y mensajes que exigen atención. Sus conciertos no son meros conciertos, son declaraciones, instalaciones artísticas vivas de protesta y propósito. Waters es divisivo, intransigente y sin complejos. La edad no le ha suavizado tanto como ha cristalizado sus convicciones. Se esté o no de acuerdo con él, no se le puede ignorar. Sigue siendo uno de los últimos verdaderos provocadores del rock clásico, un hombre que todavía cree que la música puede cambiar el mundo, o al menos despertarlo. Nick Mason, el guardián de la llama. Nick Mason, el caballero batería, es quizá la pieza más infravalorada del puzzle de Pink Floyd. Tranquilo, sereno y amable, se ha convertido en el embajador oficioso del legado de la banda. Mientras que Gilmour y Waters han estado a menudo enfrentados, Mason se ha mantenido al margen, centrado no en el drama sino en la música. En los últimos años, ha formado la Saucerful of Secrets de Nick Mason, una banda dedicada a interpretar el material de los primeros Floyd de la época de Syd Barrett, canciones llenas de capricho, asombro y encanto psicodélico, de gira con alegría y reverencia. Mason resucita esas primeras gemas, recordando al público las raíces de las que surgió el imperio sónico de Pink Floyd. Mason es el puente, el pulso que ha latido durante décadas de cambio, y en su ocaso, ha encontrado algo poco frecuente, paz con el pasado y entusiasmo por el presente. Y así, la banda sigue tocando. En Echoes, puede que los miembros de Pink Floyd se hayan distanciado, algunos se han ido, otros siguen creando, otros simplemente existen, pero el grupo en sí es eterno. Su música sigue sonando en los altavoces de los dormitorios y en los largos viajes nocturnos, en los espectáculos de láser y en los auriculares, susurrando verdades que parecen más relevantes ahora que nunca. Pink Floyd nunca fue solo una banda, fue y sigue siendo un viaje. Y sus viajeros, ahora más viejos, dispersos y llenos de historias, llevan el peso de ese legado como los astronautas que han regresado de la cara oculta de la luna, más tranquilos, más sabios, cambiados para siempre. ¿Qué piensa usted? ¿Fue Roger Waters la fuerza motriz de Pink Floyd, o su control perjudicó a la banda? Y si quieres más dramas de la música rock, revelaciones de famosos y actualizaciones exclusivas, no olvides darle a me gusta,
suscribirte y activar las notificaciones. Gracias por mirar, y nos vemos la próxima vez.